Sean todos bienvenidos a un capítulo más de la exposición de la Confesión Bautista de Fe de 1689. En esta oportunidad vamos a comprender cuál es la legitimidad en el uso de las confesiones. ¿Por qué los cristianos y las iglesias bíblicas debemos usar confesiones de fe? El apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:15 y 3:16 dice en la versión Reina Valera, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por un lado, el apóstol Pablo le dice al pastor Timoteo que él debe aprender a conducirse, a guiarse en la casa de Dios que es la iglesia. Y una particularidad que la iglesia tiene es que ella es columna y baluarte de la verdad. Ella es como un estandarte puesto en alto que anuncia a los hombres la verdad del Evangelio. Y luego el apóstol Pablo condensa el Evangelio, lo pone en unas declaraciones fáciles de recordar, lo cual se constituye ya en un credo, en una confesión de fe, que el pastor Timoteo debe enseñar a la iglesia la verdad esencial del Evangelio, y esta verdad se puede resumir en las siguientes declaraciones. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es Cristo Jesús. Él es el fundamento, Él es la centralidad de nuestra fe cristiana. Así que ya el apóstol Pablo, en plena época apostólica, donde no existía aún tanta confusión doctrinal, él tuvo que poner en palabras y en frases cortas y fáciles de recordar la esencia de nuestra fe. Esto es lo que hemos hecho en las confesiones de fe históricas. Algunos creyentes arguyen en contra de la legitimidad en el uso de las confesiones, diciendo que las confesiones de fe minan, desdibujan, debilitan la sola autoridad de la Biblia en asuntos de fe y práctica. Pero que esto no es así, se deja ver en primera instancia que casi todas, por no decir todas las confesiones de fe históricas, empiezan diciendo y afirmando categóricamente que la Biblia es la máxima norma en materia de fe y conducta. Y segundo, como la Biblia es la máxima norma en materia de fe y conducta, entonces estas doctrinas que se escriben y se redactan aquí para que la iglesia las confiese y las cree, se fundamentan únicamente en las sagradas escrituras. Es decir, ellas no parten ni se toma ninguna fuente distinta a la Biblia misma. Por otro lado, algunos arguyen contra la legitimidad de las confesiones, diciendo que las confesiones de fe son inconsecuentes con la libertad de conciencia delante de Dios, que los creyentes son libres, en decir así, de interpretar las escrituras como ellos bien lo consideren, y que entonces las confesiones de fe restringen esa libertad al decir qué es lo que el cristiano debe creer que la Biblia dice. Pero esto no es así. Primero, porque los creyentes no tenemos la libertad de interpretar las escrituras como a uno bien le parezca, sino que debemos basarnos y usar los principios legítimos de la interpretación de la Biblia. Y por otro lado, debemos reconocer
que la Iglesia lleva más de 21 siglos interpretando las Sagradas Escrituras, y entonces si nosotros llegamos a una conclusión doctrinal distinta a la que la Iglesia ha creído a través de los siglos y creemos algo nuevo que nadie más vio, entonces allí hay un problema serio. En realidad, las confesiones de fe nos ayudan a guardar ese marco doctrinal histórico de la Iglesia de Cristo. Y algo más que debo afirmar es que la Iglesia de Cristo ha sido una iglesia confesional a través de toda la historia. Desde el principio se hizo necesario que la Iglesia pusiera por escrito en frases claras, cortas, concisas, qué es lo que creemos que la Biblia enseña, a causa de la introducción de herejes, los cuales estaban predicando doctrinas que no se ajustaban a lo que la Biblia misma enseña. En ese sentido, en la época patrística se necesitó del credo apostólico, el surgimiento del credo de Nicea, el credo de Calcedonia, el credo de Atanasio. Y luego en el siglo XVI, en la Reforma Evangélica, cuando Dios por el Espíritu Santo da ese avivamiento poderoso para que la Iglesia Católica de Cristo vuelva a la fe apostólica, entonces surgen confesiones y credos que tienen como fin ayudar a la Iglesia a recordar lo que siempre se había creído de una forma legítima. Así surgen en el siglo XVI la Confesión Belga, el Catecismo de Heidelberg, los cánones de Dort, y luego en el siglo XVII, en plena época del puritanismo, cuando estaba en esa lucha con el anglicanismo y las fuertes, digamos, versiones de la fe cristiana que había introducido en Inglaterra la Iglesia de Roma, que eran doctrinas erróneas, entonces surgieron la Confesión de Westminster, el Catecismo Mayor y Menor de Westminster, como una forma de anunciar y proclamar y decirle a los cristianos: esto es lo que hemos creído siempre, esto es lo que la Iglesia bíblica cree. Y luego surgen de parte de los bautistas particulares la Confesión de Londres de 1689 y el Catecismo Bautista como una forma de identificación con lo que la Iglesia ha creído siempre y haciendo algunas correcciones a algunos postulados doctrinales de la época de la Reforma relacionado con el bautismo y la forma de gobierno de la Iglesia.